Buenas. Qué hermosa alabanza. Gracias, Juanjo, que ha preparado para que nosotros podamos compartir ese tiempo. Pero vuelvo a insistir en el anuncio que hice al principio. La próxima semana entonces comenzamos las reuniones presenciales. Y así es que el domingo vamos a tener no solamente la asistencia de los niños, que es muy, muy importante en la casa del Señor, también van a estar nuestros músicos aquí para adorar y exaltar. Los cultos siempre también seguiremos transmitiendo en directo a través de YouTube, de Facebook. Pero lo que estamos abriendo también es la posibilidad de que tú puedas asistir a nuestro local y en forma directa, en forma presencial, como se dice, poder participar. Muy bien. Hoy tengo una palabra para ti. En este tiempo, el Señor está queriendo hablarte. Es un tiempo de mucha distracción, de muchas cosas están sucediendo, no solamente el COVID, también esto del tema de los focos de incendios en nuestro país, y no solamente en nuestro país, no somos el único país que está con sequía y que hay incendios por todos lados, está ocurriendo en Sudamérica. Así es que el Señor tiene una palabra para vos, no te distraigas, atiende. Hoy llamé a esta palabra la gran comisión, que es lo último que el Señor dejó antes de subir. Hoy quiero compartir la gran comisión, pero basado en el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. Si tienes tu Biblia, me gustaría que nos acompañes. En Marcos capítulo 16, es el último capítulo del Evangelio de Marcos. Y a partir del 14 vamos a leer. Amén. ¿Ya lo tienes? Muy bien, esta es la palabra del Señor. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Gloria al nombre del Señor. Era un momento difícil también que estaban viviendo los apóstoles, ciertamente. Pero me gusta, yo me basé en Marcos porque me gusta esa expresión. ¿Qué están haciendo? Estaban a la mesa sentados, dice: vamos a participar de un rico asado, vamos vamos a distraernos un poco. Y él le dice: hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están ahí distraídos? Es momento de poner manos en el arado y de cumplir la palabra del Señor para nuestras vidas. No nos distraigamos. Este COVID nos tiene locos, nos tiene pendientes, mirando ahí las noticias, mirando si salió o no la vacuna, mirando cuánto ayer fallecieron, cuánto están enfermos, si el vecino se enfermó o no. Y nos distraemos del objetivo. No es que no
no nos fijemos en esas cosas, pero no tiene que distraerte. El objetivo principal es llevar el evangelio a cada criatura. Eso tiene que ser cumplido para que el Señor venga. El Señor viene pronto. Y tú tienes un trabajo que hacer, no te distraigas. Sí es importante, oraremos por los enfermos, pondremos manos, ellos saldrán, se levantarán. Y como lo dice acá en su palabra, dice que después de ese llamado de atención de Jesús, ellos fueron a hacer su trabajo y dice que las señales eran el testimonio de que estaban moviéndose y cumpliendo la voluntad del Señor. Pero antes de entrar de lleno a los puntos, a los versículos que quiero tratar en este pasaje que leí, quiero hablarles de lo que dejó mi esposa la semana pasada. Comenzó a hablar del Yom Kippur. Y es muy oportuno lo que estamos viviendo, ¿verdad? La semana pasada en Israel se vivió el Yom Kippur, que es una fiesta de lo más sagrada para ellos. Yo estaba viendo las noticias que pararon todo, no había transporte público, hasta la policía no se le veía, si bien la policía estaba trabajando, dice, pero casi al mínimo de lo posible, no había policía en la calle. Y entonces ellos estaban en sus cuarteles, pero trabajando, atendiendo desde allí. Tenemos que entender que también la tecnología de ellos es mucho mejor que la nuestra, así es que ellos pueden controlar desde sus oficinas muchas de los locales, de los shopping, etc. Muy bien, y visto eso, esa devoción de los israelitas a eso. Dice, aún los que no son judíos profesantes o cristianos, porque los cristianos también entienden, ellos, aunque sean ateos, respetaban ese momento que se estaba viviendo. Es un momento nacional de reflexión, de vuelta. ¿Saben qué? El Yom Kippur, si bien es una fecha específica, el Yom Kippur es toda una preparación de 10 días para llegar al momento del pedido del perdón, realmente de la reflexión, a tal punto de que durante esos 10 días se preparan comidas especiales. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un ayuno para llegar al Yom Kippur. El Yom Kippur es un perdón, el Yom Kippur es un reset y volver a arreglar y ponerse a cuentas cortas con Dios y volvernos a Él. Y define, borra tu pasado, tu mal pasado, y define tu futuro. Muy, muy importante. Así es que yo creo que este tiempo también es un llamado a pedir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Más que un Yom Kippur de lo que están viviendo o lo que vivieron los judíos, nosotros los cristianos tengamos una vuelta al Señor y pedir su gracia, su misericordia. Pedir perdón. Señor, realmente hemos sido malos administradores de nuestro país, de nuestra ecología. Por eso está viniendo esta sequía tan tremenda. Hemos sido negligentes. No hemos guardado y cubierto lo que tú nos das. No podemos hablar por todo el mundo, pero sí podemos hablar por nuestro país. Sí puedes hablar por tu terreno. Si realmente haces cosas que contribuyen al clima o va en contra de eso. Que si comenzamos a mirar eso
y darnos cuenta que hemos sido malos administradores. El Señor nos dio este mundo para que, que administremos, que poblemos, que dirijamos este mundo. Pero el hombre ha sido malo en eso. Así es que una de las cosas que tenemos que pedir arrepentimiento y volvernos al Señor, es volvernos al Señor y decirle, Señor, levanta esta sequía. Padre, envía tu lluvia, lluvia poderosa, maravillosa, que va a humectar, que va a nutrir toda la tierra nuestra. Ayer estuvimos por una amada ciudad nuestra emboscada, visitando a los hermanos y a la iglesia que está allá reunida. Así es que, y vimos también el tema de la sequía tan tremenda que ellos están sufriendo, al igual que todos nosotros. Y nos cuentan, hablamos con los otros hermanos por todos lados. Estuve hablando con los pastores de Concepción. Terrible la sequía por allá, está bravo por todos lados. Así es que es una de las cosas que tenemos que volvernos al Señor. Es una de las cosas que tenemos que pedir arrepentimiento y pedir que el Señor envíe su lluvia en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra de Dios y lo que Jesús habló a sus discípulos diciendo, despierte. ¿En qué estás? Estás distraído en tus programas, estás distraído en tus quehaceres. Tal vez está diciendo, no, pastor, pero es muy importante. Yo tengo que llevar dinero a mi casa y es muy difícil en este tiempo conseguir el dinero y tengo que trabajar y esforzarme. Pero, ¿qué es más importante cuando te presentes al Señor? ¿Que tengas una frondosa cuenta bancaria o realmente que tu nombre esté escrito en el password para ingresar al reino de los cielos? Yo digo que tenemos que tener esa contraseña. Yo digo que lo más importante es tener. Y el Señor dice que si confiamos en Él, Él también es amoroso, fiel y protector, que nos va a dar para guardar y cubrirnos y nos va a dar todas nuestras necesidades. El Señor dice, ¿viste algún pajarito que se murió ahí por inanición porque no comió? Y si yo le cuido a estos animales pequeños y le doy abrigo, le doy comida, ¿acaso no voy a cuidar de ti? La palabra de Dios dice que hasta nuestros cabellos están contados, están siendo censados por Dios. El Señor nos cuida, nos cubre maravillosamente. Qué precioso es. Así es que quiero comenzar leyendo reiterativamente. El versículo 14 dice, finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad. Dice, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. ¿Qué estuvo pasando acá? Jesús había resucitado y ya había pasado varios días. Entre la resurrección y el día que Jesús subió, pasaron como 40 días. Durante esos 40 días, Jesús estuvo apareciendo a diferentes personas, no solamente a los apóstoles, no solamente en el sepulcro, ahí cuando las mujeres vieron el ángel, o etcétera, Juan, o aún cuando Tomás pudo meter el dedo, sino que varias y varias apariciones que están registradas en la Biblia, y no todas dicen, pero varias personas. Una de ellas relata en el versículo anterior. Acá en Marcos da solamente 2 versículos, habla de esto y no da los nombres. Pero en Lucas nos dice en camino a Emaús. Y acá dice así, pero después apareció en
en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Jesús estuvo apareciendo y haciendo milagros. Bueno, ya su aparición era milagrosa y los apóstoles no creían. Por eso es que él le llama, ¿qué está pasando con ustedes? Despierten, despierten. Este es tiempo de actuar. Tuvimos una victoria, la resurrección fue una victoria tremenda. Así es que pónganse en pie, vamos a trabajar. Yo tengo que subir junto a mi Padre y ustedes tienen que trabajar en la tierra. Ustedes son mis embajadores y el Señor te lo dice a ti, hijo, te lo dice a ti, hija. Tú eres el embajador de Dios, de Jesucristo aquí en la tierra, para llevar su palabra, para llevar palabra buena, palabra oportuna, palabra de fe, palabra que va a operar en milagros, que Dios va a través de esa palabra se va a desatar una ola de milagros en la persona y en la gente que van a recibir eso. Levántate y actívate. El Señor te quiere empoderar. El Señor te quiere llenar. El Espíritu Santo quiere tomar tu boca. Quiere aún tomar tus manos para donde impongas. Esa persona reciba sanidad. Pero tienes que creer. Tienes que creer. El milagro de la resurrección ocurre en cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Jesús, estábamos muertos en nuestro pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando recibimos a Él y tenemos nueva vida, somos resucitados en Cristo para realmente cosa nueva, para vida nueva y una vida abundante que el Señor quiere darnos y que podemos nosotros contagiar a los que están a nuestro lado. Así es que es lo que el Señor te está diciendo. Despierta, tú que duermes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás distraído? ¿Estás preocupado? ¿Estás con temor por el COVID? ¿Estás con miedo diciendo, ¿será que mi casa se va a quemar como se quemó ahí esta casa en Areguá? Etcétera. No tengas miedo. El Señor está llamando. Tú eres un varón de guerra. Tú eres una varona luchadora en el nombre de Cristo Jesús. Levántate en fe. Comienza a proclamar que el Señor tiene el control, que Él no va a permitir que te ocurra nada que esté fuera de su voluntad. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Saben que 10 días después ocurrió lo de Pentecostés? Donde el Espíritu Santo se manifestó de una forma tremenda. Lenguas de fuego aparecieron encima de la cabeza de los apóstoles y de los que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y desde aquel momento, muchos, todo un ejército de hijos de Dios, hablamos y proclamamos el nombre de Dios en otras lenguas. Porque cada uno que habla en otras lenguas adora al Señor y habla conforme a la voluntad del Señor. Así es que fue profetizado por el Señor. Cuando lo haces, es algo, estás cumpliendo lo que Dios quiere para tu vida. Él dijo, voy a levantar un ejército que impondrán manos y van a sanar, van a llevar mi palabra, van a llevar mi evangelio, aún me adorarán en otras lenguas que ellos no conocen, lenguas angelicales, lenguas dadas por Dios directamente
desordenar y al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Dice que también el enemigo se queda aturdido cuando hablamos, cuando guerreamos en otras lenguas, porque él no sabe qué está ocurriendo ahí entre Dios y el hombre. Ahí hay una comunicación especial, una comunicación privada, que el enemigo no tiene arte ni parte, sino que Dios directamente a ti va a hablar por medio de su Espíritu Santo, se va a manifestar de una forma maravillosa. Aun cuando tú ores, impongas manos, realmente lo que dice la palabra de Dios, saldrán pitando, dirán: no tengo nada que hacer en este lugar, esos demonios inmundos, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toma autoridad, levántate en el nombre de Cristo Jesús, despiértate tú que duermes, despierta, que el Señor está llamando, el Señor viene pronto, tenemos un trabajo para cumplir, el tiempo es corto ahora y tenemos que levantarnos y proclamar la palabra del Señor. No quedemos distraídos. No quedemos realmente ahí apagados y enfermos y realmente con miedo, con temor y guardados ahí en nuestra cucha porque que pase todo esto. No, en el nombre de Cristo Jesús vamos a levantarnos y vamos a ser guerreros. Vamos a llevar adelante la palabra del Señor. Realmente, así como esos médicos tan valientes, esos enfermeros que ahí están trabajando, saben que esta persona ahí está enfermo, está inclusive contagiando, pero ellos usando los protocolos de salud, ellos aún ahí se ponen y son valientes. Nuestros bomberos que valientemente enfrentan todo ese problema del incendio que hay hoy día, que podemos ver aún con medios escasos. Ellos se enfrentan, son valientes. Así es que nosotros, como hijos de Dios, cuando el mal se levanta, cuando Satanás quiere hacer estragos en nuestra sociedad, levantémonos, tomemos nuestra espada y combatámosla al mal en el nombre de Cristo Jesús. Me gustó aquella expresión de Martin Luther King. Él dijo: no me preocupa cuando alguien malo se levanta y comienza a hacer cosas, comienza a querer llevar a la sociedad por mal camino, a leyes que dan en contra de la Biblia, en contra de los principios. Me preocupa, dice Martin Luther King, cuando los cristianos se callan, cuando los que tienen la verdad no hablan y omiten y cierran el pico diciendo: yo estoy bien acá, yo me quedo nomás acá. No, levantémonos en el nombre de Cristo Jesús y hagamos la obra de Dios. ¿Saben qué? Muchos creyeron que tenían que defender a la palabra de Dios, la obra de Dios, con espada. Y así se levantó la época de los cruzados. Y iban a defender a Jerusalén, y iban a matar, etcétera, con fuerza. Pero no es la forma que el cristiano tiene que reaccionar. Es en el Espíritu. Es Dios. Tenemos nuestras armas, que son la palabra de Dios, que es la oración, que son armas poderosas. Nos dice la palabra cuáles son nuestras armas y cómo tenemos que usarlas. Muy bien, quiero ir terminando. El versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
si te enfermas por negligente o cualquier cosa, si te pasa algo por loco, realmente tú eres responsable. Pero si tú te guardas, te cubres y haces la palabra del Señor, yo sé que el Señor está en control de mi vida. Yo lo hablo para mí. Yo creo así. Si yo mantengo lo que tiene que ser, pero eso no me evita que yo cumpla la palabra de Dios, que yo haga su voluntad, que yo me mueva y que vaya a asistir al necesitado. Así es que yo me siento guardado por Dios. Hago lo que yo puedo. Lo que yo no puedo hacer, el Señor se encarga de mí. Amén. Así es que ahí me aferro a la palabra que dice, aunque beban cosa venenosa, cosa mortífera, no le va a hacer daño. Y quiero terminar diciendo que el Señor fue arriba, como lo dice en el versículo 19, pero el 20 dice que ellos comenzaron a salir a predicar el Evangelio y lo hicieron con tremendo poder. Vimos a un Pedro totalmente cambiado. Si tú estudias y ves cómo Pedro cambió tremendamente, era un testigo poderoso. Dice que hasta la sombra de Pedro, al pasar ahí, cuando su sombra tocaba a una persona, esa persona recibía sanidad. Sabemos que la sombra no es nada, ¿verdad? Pero así se manifestaba el Espíritu Santo a través de la vida de Pedro. ¿Y por qué? Porque estaba en consagración, porque se volvió al Señor. Todos tenemos que tener ese tiempo de volvernos al Señor, ese Yom Kippur personal, donde nos volvemos y pedimos perdón. Pedimos, Señor, quiero despertar de ese letargo en que estoy y volverme a ti en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Señor, he dado tu palabra. Señor, tú sabes para quién fue. Tú sabes aquel necesitado. Que necesita ser despertado, que necesita ser empoderado para obrar, para actuar en el nombre de Cristo Jesús. Recibe esa palabra. Haz tu compromiso ahí con el Señor, donde estás, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Queremos participar de la cena del Señor. Hoy es el primer domingo del mes y tenemos como costumbre participar de la cena del Señor. Ustedes ahí en su casa han preparado pan, han preparado vino y queremos hacerlo a través de esto. Yo voy a oficiar de este momento, así es que si lo tienes preparado, este es el momento que vamos a hacerlo. Permítanme buscar la palabra. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis del pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué tremendo. Quiero consagrar aquellos símbolos que tienes en tu casa, que vas a participar de las. El pan y el vino. El pan es un símbolo que representa el cuerpo
de Jesús, molido en la cruz del Calvario, muerto ahí. Él fue torturado, él fue realmente vilipendiado y sin culpa, en una muerte de cruz que representa al cristiano. Era una muerte horrorosa. Hoy los cristianos decimos, la cruz, y lo ponemos arriba de nuestras iglesias, lo ponemos al frente en el púlpito y hablamos y predicamos de la cruz. Y ciertamente es muy válido. Pero para aquel entonces, la cruz era un símbolo malo. Era un símbolo de un hombre malo, extremadamente malo. Es como decir que tu pariente fue muerto en la silla eléctrica, por así decirlo. Así, inclusive más cruento que eso. Pero ese símbolo usó Jesús para restaurarnos. Él, que no tenía pecado, que era perfecto, se presentó como realmente el cordero sin mancha. Y a la misma hora que se hacía el sacrificio, Él murió clavado en una cruz por tu pecado, por mi pecado. Y así una vez a la semana hacemos esto como un recordatorio, porque Él nos mandó que no nos olvidemos que hay una salvación para nuestras vidas dispuestas, maravillosas, que tengamos cuentas cortas con el Señor. Así es que entendamos que este símbolo, que es un pan comprado de la panadería, pero que representa a Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Este jugo de uva, que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario, para limpieza de mis pecados. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y participamos de esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que lleves la bendición a tu casa. Que compartas con tus familiares y con los que te rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.